Vamos a comenzar el programa de hoy, como es de costumbre, haciendo una oración. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, debemos agradecerte porque nuevamente tú nos estás guardando. Después del transcurso de toda esta semana, tú nos das un día más de tu santo sábado en el cual poder estar aquí un grupo de tus hijos para gozarnos en tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú has guardado a los hermanos que viajaron allá, a México. Ellos están con bien de regreso. Y ahora todos juntos, Señor, queremos tributarte honor. Deseamos que tu Espíritu, si es tu voluntad, esté aquí con nosotros, para que Él dirija todo, para que Él tome posesión de nuestras mentes, para que ahora no pensemos en las cosas cotidianas de la vida, sino en la palabra que tú hoy quieres decirnos. Señor, que todo sea para bendición. También te rogamos que estés con todos los hermanos que se reúnen en diferentes lugares, que también tu paz, tu Espíritu esté con ellos. Nos ayudes, Señor, a guardar el sábado como es debido. Ese sábado que para nosotros sabemos que es como un principio de cielo aquí en la tierra, un adelanto de aquellas buenas nuevas que tendremos cuando podamos estar contigo allá en los cielos. Señor, ayúdanos a prepararnos para ese encuentro y que de momento aquí hagamos tu voluntad. Perdona nuestras muchas deficiencias, Señor, y haznos aptos para tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Feliz sábado a todos. Bienvenidos. Un saludo especial también a nuestros amigos y hermanos que están conectados allá en el internet, algunos con horas intempestivas, Y sabemos cómo hay hermanos fieles que en diferentes países, a pesar de la diferencia horaria, están ahí conectados siguiéndonos. Para nosotros es un honor, es un placer. Y en definitiva, todos juntos lo que vamos a hacer es intentar alabar al Señor lo mejor que podamos en este su día santo. Y para hacerlo, pues bien, comenzamos pues estudiando la lección que tenemos en esta semana. Estamos hablando acerca de la mayordomía, en muchos diferentes aspectos. Yo no recuerdo haber tocado nunca el tema de la mayordomía tan amplio como se está haciendo en este trimestre en la escuela sabática, que estamos tocando temas muy importantes y que desde luego son edificantes todos ellos. Y hoy, bueno, veremos cómo la lección, en su título es Las marcas de un mayordomo. Es decir, nos muestra realmente cómo se nota si eres o no mayordomo del Señor. Esto es lo que la lección nos va a mostrar. Hay aquí un versículo inicial que está en 1 Corintios, capítulo 4, no 1 sino 2, versículos 1 y 2. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno hallado fiel. Bueno, de este versículo 2 trataremos en el apartado siguiente, en el domingo. Pero me gustaría hablar un poquito sobre el versículo 1, que dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Os acordáis qué pasaba con los discípulos cuando eran llevados ante el Sanedrín, etcétera? ¿Qué dice que les reconocían? ¿Os acordáis? De que habían estado con Jesús. Les veían distintos, diferentes. Les amonestaban para que no hablasen, pero les reconocían que en ellos se habían obrado unos cambios, porque habían estado con Jesús, hablaban como Jesús. Eran educados, eran atentos, disciplinados, ecuánimes, ricos en la palabra, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Nos reconocen esto a nosotros, las gentes con las cuales nos relacionamos? Es algo para meditar, ¿verdad? Y dice además, administradores de los misterios de Dios. Misterios de Dios. ¿Cuántos misterios, sin duda alguna, hay en la Biblia? Pablo hablaba de uno en especial, el misterio de la piedad. ¿Os acordáis? Que Dios se manifestó en carne, visto por los hombres, etcétera, etcétera, por los ángeles, creído por los hombres y tal. Misterios, ¿cuántos misterios? No hay que son insondables, aún para nosotros, que los creemos por fe. Si hablamos, pues bueno, la creación, ¿cómo se hizo?
La palabra dice que por la palabra el Señor hizo. Pero ¿cómo es posible? No acabamos de entender realmente cómo fue eso, ¿verdad? ¿Cómo hay una deidad de tres? Lo crees por fe, porque la Escritura sí te lo menciona, el Espíritu de Profecía también, ¿verdad? El plan de redención. ¿Por qué el plan de redención? ¿Cuál es el amor de Dios hasta tal extremo que viene a dar su vida por nosotros? Es un misterio que se nos irá revelando a través de la eternidad. Todo ese misterio del amor de Dios. Nosotros somos administradores de esto, porque aunque tal vez no lo creamos o no lo veamos realmente como es, pero lo creemos por fe. Y veremos en la escuela sabática cómo hay ejemplos de personajes bíblicos que actuaron por fe. Y veremos la importancia de ello. Dice que a los mayordomos se los conoce por su estilo o también por su marca distintiva. Dice que habla aquí de que la marca del mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo gracias a la relación que tiene con Él. Es un reflejo del carácter del amor de Cristo. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida revelará nuestra marca. Nuestra marca es la marca de Cristo. Nuestra identidad se mezcla con la suya. Y hay aquí un pasaje que me gustaría que leyésemos. Primera de Corintios, capítulo 6. Si me la pongo del derecho, tal vez lo veré mejor. Primera de Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Fijaros. No se dice en el matrimonio que se unirán y serán uno solo, una sola carne. Pues el que se une es la paradoja que hace la Biblia del matrimonio con el pueblo de Dios, con su relación con Dios, ¿verdad? Un espíritu somos. El que anda con Él, pues un espíritu es con Él. Y esto es interesante. Que... ¿Es el 16? Sí. Pues vamos a leer el 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Claro, los dos serán una carne. Es decir, ¿qué pasa? El que se une con una ramera, pues, ¿qué hace? Peca, ¿verdad? Se deteriora, ¿verdad? Se une con ella. O sea, es lo mismo que está... que se une con ella y son uno con ella. Y eso lo dice antes de decir el 17, ¿no? Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Está relacionando eso, la relación sexual con la relación espiritual, siendo uno con Él, ¿no? En la fidelidad, ¿no? En lo que luego hablarás. Sí, por eso la alusión del matrimonio, ¿verdad? En relación al cristiano con el cielo, ¿verdad? Si no eres uno con Él, eres uno con Babilonia, ¿no? Porque, de hecho, la ramera también representa eso, ¿no? La idolatría. Claro, claro. Bueno, sí se la pinta en la Biblia, ¿no? Sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Hoy trataremos acerca de cosas que tocamos la semana pasada en el sermón. Hablaremos un poco acerca de ello. Es decir, que en esta lección dice que nos dedicaremos a identificar los rasgos del carácter de los mayordomos de Dios. Estos rasgos nos inspiran a anhelar el regreso de Jesús y hacer la obra que se nos ha confiado. Claro, es decir, esos rasgos quiere decir que te involucras en la obra a la cual el Señor te ha llamado. Y que te das cuenta, pues, que hay otros que no están involucrados y que necesitan estarlo. Que necesitan este mensaje que tú tienes y vives y que disfrutas y que te hace feliz. A pesar de que, bueno, de que tal vez no tengas todo lo que uno tal vez desearía, ¿no? O lo que el mundo cree que es la felicidad. Pero, estando con el Señor, la felicidad está ahí. Dice que cada característica describe una relación cada vez más profunda que podemos tener con aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos. Cuanto más se estudian estas cualidades, se arraigarán con mayor profundidad en nuestra vida. El carácter del amor de Dios
en toda su dinámica, se convertirá en nuestra marca y tendrá una influencia en cada aspecto de nuestra vida, hoy y por la eternidad. ¿No dice que debemos formar un carácter adecuado para el cielo? Pues cuanto más relación tengamos con el Señor, ¿por medio de qué? Del estudio, de la oración, del testimonio, etcétera, pues más nos iremos acercando a la regla adecuada, y podremos estar mejor ante su presencia. La fidelidad, se nos habla acerca del domingo. Y aquí se menciona la segunda parte del versículo que leíamos en el sábado. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Hay fidelidad hoy en el mundo? ¿La gente cumple su palabra? ¿Es fiel? Qué difícil, ¿verdad? Yo recuerdo no hace tantos años, que cuando dos personas hacían un trato, la palabra servía, o el apretón de manos, ¿verdad? Hoy se tienen que hacer innumerable cantidad de documentación, ¿verdad? Tienes que ir a un abogado, tienes que ir a un notario, tienes que firmar, porque si no, no te fías. La gente no se fía en el uno del otro, porque esa fidelidad está en duda, ¿verdad? Está en duda, Y lógicamente, pues sería triste que el cristiano pues actuara así, ¿verdad? Pasa que a veces, pues bueno, como dijo Jesús, hay que ser cautelosos. Hay que ser cautelosos. Se dice que los hijos de las tinieblas del mundo que son más sagaces, ¿verdad?, que los hijos de luz. Son, por así decir, más pillos. Los hijos de luz son pues más inocentones. Se fían más de la gente. Y a veces pues uno sale escaldado por eso. Es así. Lo triste es que salgas escaldado cuando te fías de un hermano y ese hermano no te ha respondido. Eso sí que sería muy triste. Se habla aquí de que tenemos que luchar y ganar la buena batalla de la fe, de la cual habla Pablo. Y aquí se nos menciona en especial la experiencia de alguien. Hay un capítulo prodigioso, Hebreos 11, en el cual se habla de los héroes de la fe. Y en concreto se habla de un héroe de la fe. Un hombre al cual el Señor va y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Y qué dice que hace este personaje? Obedece, sale. Se fía del Señor. Se fía, sale, ¿verdad? Y notamos otro aspecto en su vida. El Señor le demanda que haga ¿qué? Un sacrificio especial, ¿verdad? Él esperaba aquel hijo de la promesa y ya siendo muy viejo, Pablo dice casi muerto, imaginaros, 100 años. Y tiene el hijo de la promesa. Pero aquí cuando el hijo es muchacho, el Señor le pide, ¿ves? ¿Y qué tenía que hacer? Sacrificar a su hijo. Y bueno, cualquier padre, cualquier madre hoy, no sé cómo se lo tomaría, pero ¿habrán duda? ¿Habrán duda? No. Él va, confiando en que, a pesar de que tal vez tenga que dar muerte a su hijo, que el Señor lo va a restituir, el Señor lo va a levantar. Esa es la confianza que él tenía. Pero el Señor le dice, detén tu mano, ¿verdad? He notado tu fidelidad. ¿Qué fidelidad? Hasta esos extremos. Claro, todo eso era para él una lección. Era una lección de lo que el Padre, Dios Padre, iba a sufrir en su corazón al tener que dar a su hijo por los hombres pecadores. Era una lección que quería que Adán comprendiese. Sabía que él estaba preparado para eso. Sabía. A pesar de que era un hombre que podía tener sus más, sus menos a veces, pero era un hombre fiel. Dice que en hebreo fiel significa confiar.
tan simple como eso, confiar. Y aquí se nos habla de otro personaje, llamado Martín Lutero, que fue invitado a dar testimonio ante la Iglesia Apostólica, ¿verdad? A dar testimonio. Y él dice que puso la mano sobre la Biblia, confiando en el Señor, ¿verdad? Y en ese sentido se atrevió a dar testimonio, confiado en la palabra del Señor, a pesar de que ese testimonio podía llevarle a la muerte. Pero fue fiel y siguió adelante. Y aquí encontramos un pasaje del cual citamos la semana pasada, no sé si os acordáis. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, una de las promesas que se hace a la segunda iglesia, Esmirna, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. ¿Vale la pena ser fiel al Señor? ¿Vale la pena? No por la corona, que es una recompensa espléndida que nos dará, sino tan solo por agradarle. Tan solo por agradarle. Agradar a aquel que se dio por mí, tan solo por eso vale la pena ser fiel. No defraudarle en ese aspecto. Es tremendo. Si queréis comentar alguna cosa al respecto, si no, seguimos adelante. Hemos hablado de fidelidad y ahora se nos habla acerca de lealtad, que parece algo paralelo, ¿verdad? Se menciona el pasaje de Mateo 6:24, dice que ninguno puede servir a dos señores. Estas son palabras de Jesús. No podemos servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice, a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué Jesús dice esto? ¿Os habéis fijado qué dice los mandamientos del Decálogo? No tendrás dioses ajenos de mí, delante de mí. Dice, porque yo soy un Dios celoso. Es tremendo. Pero no es el celo que tenemos los seres humanos unos con otros. ¿Dios por qué va a tener celos? ¿Hay más dioses? No, los dioses los hacemos los seres humanos, ¿verdad? ¿Pero qué son? Son dioses inútiles, ¿no? En aquellas épocas de madera, hoy, bueno, puede ser pues de otra manera, ¿no? Puede ser en forma de moneda, puede ser en forma de riqueza, etcétera. Puede ser hasta el amor a algo, un personaje o un deporte, algo, ¿verdad? Pero Dios solo hay uno. Y al único que se tiene que rendir cuentas y honor es a ese Dios, a los otros no. Lo que pasa es que todo está también disfrazado. Mirad, ahora han comenzado los carnavales, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Qué es el carnaval? Ya, el nombre lo dice, ¿no? Carne a Baal, ¿verdad? Aquellos sacrificios que se hacían al dios Baal, de niños, etcétera, pues bueno, se ha cristianizado y ahora se está haciendo esto. Pero sabéis que durante estas fiestas es cuanto más abusos hay, más violaciones, etcétera. Está comprobado. Es igual que en Halloween, pues hay más muertes y tal. Está comprobado, es así. ¿Por qué? Porque son fiestas satánicas, por excelencia. Y el diablo se aprovecha. ¿Por qué? Porque toma en posesión la mente de las gentes y las hace hacer cosas inverosímiles, vergonzosas, ¿verdad? Dios es celoso. Dios no quiere que lleguemos a esos extremos, quiere que andemos en sus caminos para que estas cosas a nosotros no nos afecten para nada. Aquí hay un consejo que se le dio a Salomón. Si leemos Primera de Crónicas, versículo 28, Salomón subió al trono muy jovencito, tendría apenas 18 años tal vez, muy joven. Y fijaros, Primera de Crónicas 28, 9,
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fijaros qué consejo. ¿Y quién se lo da este consejo? Su propio padre. David había tenido una experiencia íntima con Dios. Había visto la protección. Por eso hemos cantado este himno, que él menciona que para Dios, o para él Dios es como esa gallina, ¿verdad?, que cubre a los polluelos bajo sus alas, ¿verdad? Los protege, ¿eh? Y él le aconseja, no te olvides, búscale, porque si le buscas, le hallarás, él estará contigo, pero si lo rechazas, dice, él te dejará, te rechazará para siempre. ¿Eh? Claro, él iba a ser rey, ¿verdad? Y claro, si le rechazaba, corría el peligro de que Dios lo dejara solo, ¿eh? La ventaja que podemos tener los demás es que el Señor no nos rechaza. Tal vez el hombre, tal vez nosotros nos podemos apartar, pero Dios siempre está ahí buscando el regreso. Siempre está ahí. ¿Eh? ¿Querías comentar algo? Sí, que claro, evidentemente no es más si lo dejares una vez y hasta te desechará. Evidentemente tiene que haber una reincidencia en tus actos, ¿no?, para que eso pase. Y él tuvo muchas reincidencias, ¿eh? Sí, por eso que David hablaba con conocimiento de causa. David le estaba diciendo a Salomón lo que él había vivido en sus carnes. Él había vivido el estar separado de Dios. Y tuvo que arrepentirse y, bueno, y arrodillarse ante él para salir. Y eso fue duro para él. Y por eso también le aconseja esto, porque él sabe lo que es, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan y muchas veces es para, bueno, de hecho Elena White lo dice, que nos forma para poder formar a los demás, para poder aconsejar a aquellos que van a pasar por algo parecido a lo que tú has pasado y así poderles animar y, bueno, llevarles por el camino del Señor, ¿no? Ajá. Por eso es importante, mira, allá en México se hizo una reunión de testimonios, ¿verdad? Y es importante a veces el testimonio personal compartirlo con los demás, ¿eh? ¿Qué ha sido mi vida? ¿Cuáles han sido mis problemas? Y cómo ha cambiado todo cuando he conocido al Señor, ¿verdad? Y cómo he recibido pues bendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estos testimonios a veces convierten vidas, ayudan a muchas personas, ¿eh? Por eso es importante. Aquí tenemos otro testimonio. Al final de este apartado se nos habla acerca de Job. Job, sabemos lo que le pasó, ¿verdad? Perdió todo, las riquezas, la familia, enfermo, deseando ya morirse para no sufrir más, ¿eh? Pero, ¿qué dice aquí? Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me quite la vida, si es su voluntad, pero en él yo esperaré. Es decir, esa fe no decayó, fue leal al Señor en todos los aspectos, a pesar de los problemas, ¿eh? Por eso el Señor luego a él lo redarguye, ¿verdad? A él lo exalza y en cambio a los amigos lo reprende, ¿eh? Porque no dice, no hablasteis como mi siervo Job en cuanto a mí, ¿eh? Es interesante pues notar cómo el mayordomo debe ser fiel al Señor, pero más a más debe ser leal en todos los aspectos. Y eso es lo que hace realmente un fiel mayordomo, ¿verdad? Tiene esa lealtad con su dueño. ¿Querías comentar algo más? Sí, que aunque Job también metió la pata en sus argumentos, en bueno, las cosas sí, que dijo, pero en cambio el corazón de Job era otro. O sea, el corazón de Job era, yo confío en Dios, ¿no? Sí. Me he equivocado, pero yo sigo confiando en Dios y puedo volver, puedo resurgir, ¿no? Que en muchas ocasiones pensamos que debemos ser totalmente perfectos, yeah, y nos miramos y vemos un puntito en el cual no, o un punto, aunque sea grande, que en el cual no cumplimos, creemos que no cumplimos, ¿no? yeah. Pero el Señor ve nuestros corazones, entonces tenemos que seguir reincidiendo, ¿no? Perseverando, porque lo que importa es la dirección que quiere tomar nuestro corazón, ¿no? Podemos caer, podemos equivocarnos. El caso de Job es brutal, ¿no? Sí. El caso de Job, el caso de Abraham, el caso de David, ¿verdad? Todos eran hombres de fe,
hombres íntegros, pero en momentos dados, por su humanidad, momentos de debilidad, caían. Pero lo positivo del caso es que veían su error y acudían luego a Dios para pedir ese perdón, esa restauración. Yo siempre recuerdo el caso de David, con Betsabé, cuando Natán va y le dice, tú eres ese hombre. David estaba levantado en cólera. ¿Cómo es posible que alguien haga eso, no? A ese hombre que tenía una sola corderita y encima se la quita, ¿no? Debería pagar 4 veces más, ¿no? Incluso morir, ¿no? Pero cuando se da cuenta que él es ese hombre, ¿cómo se arrepiente David? ¿Cómo se arrepiente? Por eso dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es importante. ¿Podemos cometer errores? Sí. ¿Se nos aconseja que podemos llegar a la perfección? Sí, claro que podemos llegar a la perfección. Pero dependerá mucho de nuestra relación con el Señor. Si es genuina, si es regular, si es constante. Si no la hay, pues lógicamente no podremos llegar a ese grado que Él nos pide. Una conciencia limpia, nos habla en el martes. Ay, amigos, la conciencia. Vamos a leer este pasaje, Hebreos 10. ...19 al 22... nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué consejo más espléndido? Sabemos que tenemos un intercesor sublime, que está por nosotros, que sabe de nuestras debilidades, intercede. Pecamos, nos arrepentimos, oramos pidiendo auxilio, y Él va al Padre, ¿y qué le muestra? Dice las señales de lo que ha hecho por esa persona, ¿verdad? Y el Padre perdona. Por eso dice, libres de esa mala conciencia, porque Él nos perdona. Pero, ¿sabéis? Ocurre en este mundo, por desgracia, que cuando las gentes no andan en los caminos del Señor, sobre todo dice que para tener una buena conciencia se nos aconseja que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos, que andemos en la ley del Señor, porque haciendo lo bueno y andando en lo bueno, la conciencia se alimenta, ¿verdad? Pero cuando uno hace lo contrario, ¿qué pasa con la conciencia? Se va apagando. ¿Sabéis? Un ladrón no es ladrón de la noche a la mañana. Problema, que, bueno, ve algo y su conciencia le está diciendo, cuidado, eso no es tuyo. Pero por el otro lado le está diciendo, no, tómalo, no te ve nadie, tómalo, ¿no? Y bueno, pues no me ven, pues lo tomo. Y claro, tendrá una segunda ocasión, ya no piensa tanto, bueno, lo tomo, ¿no? Y hasta que llega un punto que, bueno, lo tomo porque todo es mío, ¿no? Está aquí, es mío, ¿no? Y ya su conciencia no le dice nada, la ha cauterizado, la ha adormecido. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho lo correcto, que no ha dicho no la primera vez. Y al no decir no la primera vez, ya su conciencia se acalla. El Espíritu nos habla a través de la conciencia, a través de ella. ¿Querías comentar algo? Sí, que a nivel de esto que estás comentando, de la reincidencia, que es más fácil reincidir que hacer el primer acto, digamos. Sí. A nivel biológico, a nivel fisiológico, también se ha demostrado que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es la que se encarga de esto. Parece ser que se estimula cuando se comete algo que va en contra de tu conciencia,
y es la que da la reacción de que estás haciendo algo malo, pero parece ser que se estimula cada vez menos conforme cometes el mismo acto de manera reincidente. Reincidente, ¿no? La amígdala se va degradando, se va deteriorando, parece ser, y llega a un punto que no tiene retorno, que esa amígdala ya queda inservible y entonces ya no puedes volver a ver la verdad tal cual es. O sea, es como... Es una degradación física dentro de ti que luego ya te impide volver a... Entonces es que es curioso como cuando hablamos, no sé, del espíritu, ¿no?, que se retira de nosotros, sabemos que el cuerpo de Dios es la casa del... Bueno, es el templo del Espíritu Santo. Pero si eso no está en condiciones, el Espíritu Santo tampoco puede actuar en ti. O sea que todo tiene una relación física, mental. Todo tiene una relación... es el completo, ¿no?, lo que se ve deteriorado. Sí, sí, sí. O sea, no podemos jugar con el decir, voy a pecar a ver qué pasa y luego ya pediré perdón. Puede ser que no haya retorno por esa vez, ¿no? No sé, mira a Eva, ¿no?, que pecó una vez y mira todos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces todo es demasiado serio, ¿no?, demasiado sagrado como para no darse cuenta, ¿no? Y cuando ves un poco la ciencia, como te va confirmando todo esto, la gente cuando pierde un brazo ¿no?, pierde un brazo y realmente quedas tocado, ¿no? Pero cometes un pecado mental o eso y no pasa nada porque no ves el efecto en tu cuerpo, ¿no? Pues sí que hay un efecto en tu cuerpo, ¿no? Sí, eso es como aquel que toma la copita, ¿no? Que no hace nada, ¿no? Pero bueno, hay células del cerebro que se destruyen, ¿no? Ya quedan deterioradas, ¿no? Y claro, si hay reincidencia, pues llega un punto que el hígado, el cerebro, todos los órganos se deterioran, ¿eh? Y luego pues vienen enfermedades o incluso hasta la muerte, ¿eh? Aquí podríamos tomar el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús ya lo hemos dicho en ocasiones, que incluso siendo niño, el lenguaje lo dice, que cuando los amigos le querían hacer alguna trastada, él no participaba, se apartaba de eso, y era niño, ¿eh? Que ya su conciencia era digna, ¿por qué? Porque se estaba alimentando de la palabra de Dios, su madre desde chiquito le estaba educando en esos caminos, y él sabía que eso no era el camino. Por eso dice, el diablo conmigo no tiene nada, porque él ni de pequeño pecó, ni de pequeño, es tremendo, ¿eh? Y aquí Ellen White, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, dice: ha de entrarse al aposento de la conciencia lleno de telarañas. Las ventanas del alma han de ser cerradas hacia la tierra y abiertas de par en par hacia el cielo, a fin de que los brillantes rayos del sol de justicia tengan libre acceso a ella. La mente ha de ser mantenida limpia y pura a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Tiene que estar limpia y pura para saber distinguir. Si no, llega a un punto que ya no disciernes. Y lo malo te parece bueno, que es lo que escribió, ¿verdad? Pablo. A lo malo llamaban bueno, a lo bueno llamaban malo. Bueno, solo tenemos que levantar la vista, ¿verdad? Tantas nuevas leyes que están saliendo favoreciendo a cosas que la Biblia decía que no eran correctas, ¿verdad? Y hoy la sociedad lo acepta como bueno, ¿eh? Aparte de las fiestas estas que estamos hablando, ¿no? Todo se acepta así. Es decir, la conciencia, hay, como antes comentaba él, hay que educarla. Y la manera de educarla es haciendo el bien y aprendiendo acerca del bien, es decir, acerca de las cosas del Señor. Es lo que nos ayudará a tener esa conciencia limpia, ¿eh? ¿Querías decir algo más? Sí, cuando habla de la oración en la web se cita esta cita, que es realmente cuando cierras las puertas del alma al mundo y las abres al cielo, ¿no? Por eso el espíritu de oración debe ser constante, ¿no? Cuando tú estás en conexión, intentas estar en conexión constante en cada momento con el Señor, entonces es cuando tienes el alma abierta al Señor, ¿no? El interior abierto al Señor. Claro, cuando estamos muy pendientes del mundo, nuestro interior está pendiente del mundo, entonces desconectamos del Señor. No podemos estar con las puertas abiertas hacia un lado y hacia el otro también, ¿no? Claro. Es lo que decíamos, no podemos servir a dos señores, ¿no? Servir al mundo y servir al Señor no se puede. Fíjate cómo con la analogía de las ventanas estamos mostrando eso, ¿no? Como si las abres hacia un lado no las puedes abrir hacia el otro. Claro. Sí, sí. Y la lección aquí nos habla acerca de otro ejemplo, en este caso de obediencia, ¿no?
y habla de dos hermanos, los primeros hermanos que hubieron en la tierra, Caín y Abel. Dice que los dos ofrecieron un sacrificio. Abel ofreció un cordero, el otro ofreció pues de su trabajo, ¿verdad? En acto de rebeldía, sabiendo que lo que se tenía que ofrecer como sacrificio era ese cordero, pero él ofreció los frutos de su trabajo, en acto de rebeldía. Y en vistas de que no es aprobado ese sacrificio, que no es el adecuado, puesto que el Señor ya, aunque no esté escrito, ya se da a entender, por eso Abel ofrece un cordero, porque ya había unas directrices por parte del Señor que debía ser hecho de esta forma. Pues en vistas de que su sacrificio no es aceptado, pues en vez de decir, Señor, me he equivocado, perdóname, si ofrecer el cordero, ¿qué hace? Hermano, vamos al campo, ¿verdad? Y ahí le quita la vida. Es decir, tenía su conciencia ya cauterizada, pero totalmente. Y a tal punto que incluso dice que se va, ¿verdad? Y dice que edifica una ciudad con sus muros para perder de vista las cosas del Señor. Y de ahí vienen, pues, los hijos de los hombres, ¿no? Que para muchos, pues, bueno, hablan acerca de los hijos de Dios como marcianos, por así decir, ¿no? Y los hijos de los hombres como pecadores, y no. Los hijos de Dios eran los descendientes luego de Set, ¿verdad? Los que hacían la voluntad de Dios, y los hijos de los hombres eran los que descendieron de Caín, que continuaban siendo perversos hasta que llegó la época del diluvio. ¿Por qué? Porque cauterizaron su conciencia. Y en vez de alabar al Señor, pues ¿qué hacían? Amalgamas y sacrificios, y se casaban y se daban en casamiento, y tantas cosas con las cuales el Señor tuvo que poner fin. Y recordemos, como los días de Noé, así será. Y realmente hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Hoy la gente tiene esa conciencia cauterizada por regla general. Es triste que sea así, ¿verdad? Y aquí se nos dice que para que esto no ocurra, ¿qué hay que hacer? 1 de Juan 5:2 nos lo dice, que hay que guardar los mandamientos del Señor, porque no son gravosos. Goza de felicidad, dice el salmista, aquel que guarda los mandamientos, que cumple tu ley. Goza de felicidad. Dice, no obedeceremos para ser salvos, obedeceremos porque ya somos salvos. Es el pensamiento que siempre hay en la Iglesia Adventista. Claro, tenemos que creer que ya somos salvos porque andamos en los caminos del Señor, y más si lo hacemos correctamente, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que el tropiezo está ahí, la tentación está ahí, y hay que intentar no ceder a ella para lograr esta victoria. Y a veces hace difícil de comprender que la obediencia es una consecuencia, ¿no? Que no es una causa. Sí que es verdad que una vez entras en el círculo, ¿no? En el círculo de obediencia y bendiciones y oración, al final también es una causa, ¿no? El Señor también quiere que tú hagas lo que tengas que hacer para que también haya una acción por su parte, ¿no? Pero que Él hace el primer paso siempre, ¿no? Que nosotros obedeceremos con siempre amor ha hecho el primer paso. con ganas. Sí, sí, nosotros de hecho obedeceremos con amor porque creemos que el Señor nos amó primero, ¿no? Entonces... Y el último apartado en el jueves se nos habla acerca de la confianza, ¿no? O la confiabilidad. La confianza. Eso es tremendo, la confianza. Aquí se nos habla que en Lucas 16, que el que es fiel en lo poco, dice, también en lo más lo será, ¿no? Que claro, si has sido fiel en las cosas pequeñas, pues cuando vengan las responsabilidades mayores, pues ya estarás preparado para ello y lo serás también. Y bueno, aquí podríamos poner pues el caso de cada uno. En el Señor confiamos, ¿verdad?
Porque sabemos que Él responde. Señor, tienes un problema, tú sabes que te escuchará y que te responderá. No tal vez cuando tú creas conveniente, pero cuando Él lo crea, sí, lo hará, ¿verdad? Pero ahora bien, y entre nosotros, creyentes, hermanos, ¿hay esta confianza? ¿Dejarías algo importante en mis manos? Creyendo que voy a ser responsable de eso, que no me voy a aprovechar de ello. ¿Hay esa confianza entre nosotros? Debería haberla. ¿Por qué? Porque si somos mayordomos fieles, pues claro, esto me ha sido prestado, me ha sido dejado. Esto tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo más que si fuera mío. Porque luego tendré que devolverlo a la persona que ha confiado en mí prestándomelo, ¿verdad? Y tendré que devolvérselo tal cual, no roto, no a medias, sino íntegro. Por eso, la confianza que hay entre nosotros es esa. Llegamos hasta ese punto. Mirad, hubo gobernantes en el mundo que tuvieron confianza en hombres de Dios. Y eran gobernantes, pues paganos, por así decir, ¿verdad? Y aquí se habla de Daniel. ¿Qué ocurrió con Daniel? Era un hombre íntegro. Ya comenzó que su alimentación era la adecuada para tener una mente adecuada. Y luego, cuando tenían que revelarse esos sueños de esos reyes, ¿verdad? Y ni los magos, ni caldeos, ni nadie del reino pudo hacerlo, se confió en él, porque él creía en ese Dios que los demás no aceptaban. Y ese Dios le reveló esos misterios, como antes decíamos, ¿verdad? Le reveló esos misterios y pudo dar razón al rey respecto a ellos. ¿Y cuál fue la causa de esto? Fue el segundo en el reino, igual que le pasó a José, fue segundo, fue gobernador. Fijaros, la confianza de unos reyes paganos que en vez de confiar en los suyos, confían en un siervo, esclavo y extranjero, porque lo ven íntegro, lo ven fiel, leal, obediente. Por eso cuando surgió aquello de tener que adorar a otros dioses y él no quiere, y es echado allá en aquel foso, el rey va, no puede dormir, va enseguida de madrugada. ¿Tu Dios te ha guardado? Sí, Señor, Dios me ha guardado. Confiaban en Él ciegamente. ¿Lo hacen así con nosotros, las gentes? Es algo para tener en cuenta. En Testimonios para la Iglesia, dice Ellen White, debemos ser mayordomos fieles y dignos de confianza del reino de Cristo, para que las personas que tienden hacia la vida humana puedan tener una verdadera representación de las riquezas, la bondad, la misericordia, la ternura y la cortesía del reino de Dios. Es decir, tienen que ver en nosotros un poco de ese reino de Dios. Fijaros. Esto es algo que cada uno debemos meditarlo, si es así como realmente nos ven. Y la lección termina en el viernes. Hay aquí también una nota de primeros escritos de Ellen White, aparte que los comentarios también son espléndidos. Dice esta nota: siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar la mente de la gente de Jesús hacia el hombre y destruir la responsabilidad individual. Desviar la mente hacia el hombre. Y la escritura que dice, maldito ¿quién? El que confía en el hombre. Dice, Satanás fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo un enorme éxito cuando se dirigió a los hombres caídos. El cristianismo se corrompió. Con el Hijo de Dios no pudo, pero con los seres humanos sí. Y el primero que recibió, ¿quién fue? Adán y Eva. Y luego todos sus descendientes. Y ahí estamos en esta historia, ¿verdad?
esta historia de tribulación, de desobediencia, en definitiva. Y llegamos a unos días en los cuales pues, el mundo es prácticamente ateo, no se confían ni se creen en el Señor, porque se creen que venimos pues, de una casualidad y que, bueno, y que el mundo seguirá adelante a miles y miles de años. Hay otros que piensan que, bueno, que ellos tienen sus creencias, ¿verdad? Y que va a haber pues, un periodo de 1000 años de paz en el mundo, ¿verdad? Ellos cómodos, los demás esclavos de ellos, Pero el Señor como lo pinta todo distinto, El Señor dice que pondrá fin a todo esto que comenzó el diablo y nos dará un mundo nuevo, en el cual ya no habrá estas dificultades que hay hoy, enfermedad, muerte, engaños, deslealtades, desobediencias, todo esto. Y eso es lo que debemos confiar, ¿verdad? Por eso tenemos que intentar ser fieles, no por la recompensa que el Señor nos dará, sino por el solo hecho de estar ante la presencia de aquel que hizo todo eso por nosotros. Tan solo por eso hay que moverse, hay que intentar ganar el cielo por eso. Y termina con otra nota, Testimonios para la Iglesia, que dice: mantengamos en mente el hecho de que la propiedad que se nos ha confiado para ser invertida no es nuestra. Si fuera, podríamos reclamar el derecho de disponer de ella a nuestro antojo. Podríamos delegar nuestra responsabilidad sobre los otros y dejar con ello nuestra mayordomía. Pero esto no se puede hacer, porque el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. A cada uno de nosotros nos ha hecho mayordomos. No ha hecho un mayordomo pues al pastor en la iglesia o a Víctor en este caso aquí, sino que nos ha hecho individualmente a todos mayordomos. Mayordomos para dar cuentas ante Él y para que las gentes vean que hemos estado con Jesús. Bien, es otro aspecto, ¿verdad?, de la mayordomía. Un aspecto que francamente nunca habíamos tocado, no recuerdo, pero cuán importante es la lealtad, la obediencia, la confianza, la fe, ¿verdad? Cuán importante es para ser estos mayordomos que el Señor demanda de nosotros, en definitiva, para que compartamos la luz, para que otros muchos puedan llegar a ese conocimiento y puedan ser salvos. Que el Señor nos bendiga. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Precisamente hablando sobre este último aspecto, Ellen White escribe mucho sobre esta cuestión de cómo hay muchas personas en las iglesias que delegan toda función en los pastores, en los dirigentes, pero sobre todo en los pastores. Sí. Y entonces ellos pues son acomodaticios, son de sentarse, de escuchar y se acabó. Yeah. Y no son conscientes que la labor auténtica la tienen que hacer los miembros de iglesia, que deberían dejar a los pastores, en ese caso, que ella habla, para una cierta función, sí, pero que no dependieran de ellos exclusivamente para todo, sino que esto les hiciese a ellos vivir para dar el mensaje, buscar qué hacer con los talentos que Dios le has dado para llegar a muchas más personas. Y sobre todo haciendo esto, habría muchos menos problemas a nivel de iglesias. Yeah. Y es porque las personas tantísimas veces se centran en sí mismos y terminan ya con cada vez más problemas a nivel espiritual, a nivel de vida en general, y siempre buscan una solución de alguien. Cuando ella dice, y es evidente, es lógico, si tú vives para dar el Evangelio, te vas a dejar de muchas cosas que harán que te enfríes, que le des vueltas a la cabeza con cosas que no tocan, y te vas a centrar en dar el Evangelio y vas a crecer espiritualmente y no dependerás tanto de los demás, sino que tú crecerás por ti mismo con la ayuda de Dios directamente. Y eso hace que las iglesias funcionen de verdad. Cuando las iglesias dependen de una sola persona, mal vamos. Esto no debe ser nunca así. Todos debemos meternos a mayordomos de verdad. Cada uno, en su nivel, que Dios no le va a exigir más de lo que le ha dado, pero hay que trabajarlo para el Señor. Y se acabarán las tonterías entre la gente, dentro de las propias iglesias, dentro de las propias familias, dentro de todo, porque habrá un objetivo, y es salvar a los demás. Ahí es cuando realmente surgen los problemas, ¿verdad? Cuando olvidamos
la misión, olvidamos el testimonio, el compartir para ganar personas, almas para Cristo. Luego surgen esos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque luego nos entretenemos en menudencias, ¿verdad? En cosas que ni van ni vienen, y hay gente hasta que se enfada por detalles, se enfadan, y llegan, ha habido lugares hasta que, bueno, hermanos han abandonado la iglesia, se han ido enfadados porque, por estos detalles. Cuando, antes, cuando la iglesia hacía la labor, no había ningún problema en ella, que todos estaban por la labor, y deseaban pues que llegase el sábado a la tarde para ir puerta por puerta, a repartir folletos, revistas, a predicar el evangelio de alguna forma, Pero cuando esto pues se fue acabando, pues se rellenó el tiempo con otras cosas que no edificaban, y eso solo llevaba problemas, a tal punto que había grupos, en las iglesias había grupos, unos a favor de esto, otros a favor de aquello, entre ellos no había trato, todo por dejar la labor misionera. Por eso lo que dice Víctor tiene razón, Yo quería comentar respecto a lo que él decía, y es que cuando perdemos de vista nuestro objetivo, que no vivimos para nosotros mismos, o que no deberíamos de vivir para nosotros mismos, que es muy distinto, y que vivimos para Dios, y que deberíamos de vivir para dar el evangelio, entonces ahí todo se pone en orden de prioridades. Cuando nos damos cuenta de eso, cuando nuestra base, nuestro todo es eso, pues las prioridades por sí solas van poniéndose, porque dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero lamentablemente vivimos tan centrados en nosotros mismos, y por eso es que nos vienen los desánimos y toda la cuestión que encierra el vivir centrado en uno mismo. Sí, entonces, realmente y hoy luego, ¿y por qué? Decimos, sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de ello, y cuando, hoy lo diremos en las experiencias, cuando tú ves la magnitud que tiene el trabajo o el que seas instrumento de Dios, claro, deberías de ser instrumento mejor, pero a veces somos lo que somos, pero cuando ese poquito que tú abonas se convierte en lo que explicaremos y en lo que los testimonios que estuvieron subidos, bueno, y de otras ocasiones, es que ahí agarra sentido la vida. Cuando tú ves eso, es que el corazón se te llena de un gozo indescriptible, una felicidad que no la puedes comparar con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es lo que realmente llena, porque es lo que para lo que estamos, para lo que hemos sido hechos. Es la riqueza que te llena. Exacto. Lo demás es superfluo, lo demás es un instante, pero luego se pasa. Pero esto no, eso queda para siempre. Así es, totalmente. Sí. Y es así, por eso el trabajar por los demás debería ser la prioridad, por eso hemos sido llamados, ¿no? No hemos sido llamados para ocupar un lugar solo, un asiento, En línea con lo que decía Fanny, es que realmente es así. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado cuando hemos hablado a una persona del Evangelio, aunque sea en horas intempestivas o en horas de estar comiendo, y se te quita el hambre, se te quita todo el sueño para seguir hablando. Uno se siente satisfecho, y te sientes lleno de un modo que no se puede comparar absolutamente con nada, Y es cuando te das cuenta realmente que tu vida tiene sentido, que no estás aquí porque sí, que estás aquí, Dios te ha puesto aquí para dar el mensaje a los demás para que más puedan ser salvos. Y esa alegría la tendremos aquí, la vamos a seguir teniendo por la eternidad. Todo lo demás es banal, pero a veces ese concepto se nos pierde y nuestras ganas de cualquier otra cosa la anteponemos a Dios. Y dar el mensaje a los otros, poner peros por en medio, es anteponer cosas a Dios, es hacer dioses ajenos. Claro. Que es que tengo hambre, ahora cállate y vámonos porque hay que comer primero. Pues no, primero, ¿qué es? Dar el mensaje. Que dijo y Jesús, después, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Es que es así. Y tantísimas veces primero es el sentido egoísta de yo para mí, y después si hay tiempo, no puede ser así. Si vamos con ese esquema,
ya, como decimos aquí, ya podemos plegar, Sí, ya sí, podemos sí, sí, terminar. sí, porque no es el auténtico carácter cristiano ese, desde Y eso luego. implica sacrificio, que al final es un sacrificio que no es un sacrificio, porque es una inmensa alegría, pero para otros puede ser considerado un sacrificio el tener que cortar ciertas actitudes o cosas que ibas a Sí, hacer ya, para dar el claro, mensaje. Claro. Sí, sí. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, que también no cualquier mensaje vale. Eso es otra cosa también. Que podemos tener una gran capacidad de decir quiero llegar a muchísima gente, pero si no decimos lo que hay que decir, La verdad estamos presente. trabajando para Claro, otro también. claro. Somos grandes trabajadores del enemigo. Ujú. ¿Cuánta gente hay que son grandes habladores, ¿no? Bla, 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 pero son palabras vanas, vacías, ¿no? En vez de hablar lo que importa, lo que edificará a los demás, ¿no? Que es en definitiva el evangelio de salvación, ¿no? Y suelen ser las personas que tienen más medios para hacerlo y que son capaces de llegar a más personas. O sea que Ya. no debemos confiarnos por las mayorías y la gran cantidad de gente que sigue a alguien, sino hay que analizar bien ese mensaje y ver si realmente merece la pena ser dicho. Y si merece la pena ser dicho, pues entonces hay que decirlo. Pero si no, no se debe decir. Y se debe denunciar también. Sí, 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 sí. Sí, algo incómodo, pero a veces necesario, ¿eh? Muy bien, pues que el Señor nos ayude a todos en este aspecto, ¿eh? Sabiendo realmente, convenciéndonos realmente que somos esos mayordomos que Él nos ha llamado y no solo para que vivamos esta esperanza, sino para que la compartamos, ¿eh? Vamos a ponernos en pie, si os parece, y terminamos con una oración. Señor, te agradecemos porque semana a semana tú nos das todos estos buenos consejos por medio de tu palabra, en los cuales quieres que meditemos, para que realmente seamos tus hijos, para que realmente seamos como en estas lecciones, dice estos buenos mayordomos. Señor, ayúdanos a no defraudarte. Ayúdanos para que en todo lo que tú nos muestras obedezcamos, seamos fieles, para que un día cuando vengas nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, que así sea en los que estamos aquí, en los que están allá en el Internet, y que así sea, Señor, con todos aquellos con los cuales podemos hablar, que puedan conocerte. Señor, que la obra pueda hacerse, pueda esparcirse, puedas bendecir el ministerio, puedas bendecir todos los mensajes que se van dejando, para que otros muchos puedan conocerte y ser muchos, Señor, los que estén preparados para recibirte, aunque vayan al descanso. Señor, ahora que tu paz quede con nosotros, perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a mejorar. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.